Bienvenidos una vez más a nuestro santuario del drama, el romance y, por supuesto, el salseo del bueno. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que con la misma emoción con la que nosotros nos preparamos para traerles las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Hoy, mis queridos adictos al drama, nos adentraremos en un territorio que ha estado haciendo vibrar las redes sociales, alimentando conversaciones acaloradas y, confesémoslo, manteniéndonos despiertos por las noches preguntándonos, ¿será real? Sí, estamos hablando de la pareja que encendió nuestras pantallas con su química explosiva, los protagonistas de una de las series más exitosas de los últimos tiempos, la dupla que nos hizo creer de nuevo en el amor verdadero, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, familia, hoy desentrañaremos todos los entresijos, las señales sutiles, los rumores jugosos y los testimonios, algunos más fiables que otros, que apuntan a una posible, escuchen bien, boda. Sí, boda. La bomba Kerem y Hande activada. Están a punto de dar el sí quiero. Escucharemos campanas de boda resonar en el futuro cercano. Agárrense fuerte porque vamos a investigar a fondo. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en esta piscina de especulaciones y posibilidades, quiero recordarles, especialmente a los recién llegados a esta familia de chismosos, que si aman el drama turco tanto como nosotros, no duden en suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Aquí siempre encontrarán la información más jugosa, los análisis más detallados y, sobre todo, un espacio donde podemos compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Únanse a esta comunidad de adictos al drama. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La propuesta que lo cambiará todo. Esa es la frase que ha estado inundando nuestras redes sociales, disparando las alarmas y generando un sinfín de teorías. ¿Pero qué propuesta? ¿De quién? ¿En qué contexto? Para entender la magnitud de este rumor, vamos a retroceder un poco en el tiempo y desempolvar la historia de Kerem y Hande. Como seguramente recordarán, su romance floreció en el set de rodaje de la exitosísima serie, Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable, electrizante e innegable. Traspasaba la pantalla y nos tenía a todos enganchados a sus personajes, Eda y Serkan. Su historia de amor, llena de altibajos, malentendidos y momentos dulces, se convirtió en un fenómeno mundial, cautivando a audiencias de todas las edades y culturas. Pero la magia de Sen Kalkam no se quedó solo en la ficción. La realidad imitó al arte y pronto Kerem y Hande confirmaron lo que todos sospechábamos, su amor no era solo una actuación, estaban realmente juntos. Vivimos momentos de ensueño a través de sus redes sociales. Compartieron con nosotros fotos de viajes románticos a destinos paradisíacos, cenas a la luz de las velas con miradas cómplices que derretían hasta el corazón más frío, escapadas llenas de risas y aventuras. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos envidiábamos en el buen sentido, claro está, la pareja que nos hacía creer en la posibilidad de un amor verdadero, digno de un cuento de hadas. Pero como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Las agendas apretadas, las exigencias de la fama, las presiones mediáticas, o tal vez simplemente el curso natural de las relaciones. Sea cual sea la razón, llegó la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado su relación. El shock fue generalizado. Los fans se negaban a aceptarlo. Las redes sociales estallaron con mensajes de incredulidad, tristeza y desilusión. Se especularon mil razones para la ruptura, desde diferencias irreconciliables hasta la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. Pero lo cierto es que de un día para otro, la pareja dorada del momento se había separado, dejando un vacío en nuestros corazones de telenoveleros. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque a pesar de la ruptura, la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. Los fans, fieles a su amor por la pareja, nunca dejaron de creer en una posible reconciliación. Y en los últimos meses, esos rumores han resurgido con una fuerza inusitada. ¿Por qué? Bueno, hay varios factores que han contribuido a esta nueva ola de especulaciones. En primer lugar, el omnipresente poder de las redes sociales. Kerem y Hande han sido vistos dando me gusta a las publicaciones del otro, comentando sutilmente sus fotos con emojis enigmáticos y, lo que es aún más significativo, siguiendo cuentas de fans dedicadas a mantener viva la llama de su amor. Ojo ahí. Que los famosos no suelen seguir cuentas de fans que shippean una relación pasada a no ser que haya algo más detrás. ¿No creen?
Es como si estuvieran mandando señales subliminales, dejando miguitas de pan para que nosotros, los chismosos seriales, sigamos el rastro y desentrañemos el misterio. Pero no solo se trata de las redes sociales. También hay testimonios de personas cercanas a la pareja, amigos en común y fuentes anónimas dentro de la industria del entretenimiento turco, que han insinuado una posible reconciliación. Fuentes anónimas, por supuesto, pero fuentes que aseguran que Kerem y Hande han mantenido contacto, que han tenido citas discretas lejos del ojo público y que están intentando reconstruir su relación, paso a paso, con cautela y discreción. Además, hay un detalle fundamental que no podemos pasar por alto: la química. Como les decía antes, la química entre Kerem y Hande es innegable. Era palpable en cada escena de Senkalkam, se respiraba en sus entrevistas conjuntas y brillaba en cada foto que compartían. Y aunque hayan pasado meses desde su ruptura, esa chispa sigue ahí, latente, esperando la oportunidad de reavivarse en cualquier momento. Y ahora llegamos al punto álgido de este vídeo: la propuesta. ¿De qué propuesta estamos hablando? Bueno, los rumores más insistentes apuntan a que Kerem Bürsin estaría planeando una propuesta de matrimonio a Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Matrimonio. Campanas de boda. El sueño de millones de fans a punto de hacerse realidad. Pero, ¿de dónde surge este rumor? Principalmente de la prensa turca, que ha estado siguiendo de cerca los movimientos de la pareja, analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales y publicando varios artículos en los que se afirma que Kerem está buscando el anillo perfecto, planeando una pedida de mano de ensueño que dejará a Hande sin aliento. Según estas fuentes, Kerem querría hacer algo muy especial, algo que refleje la personalidad única de Hande, su espíritu libre, su pasión por el arte y su amor por la naturaleza. Se habla de una pedida de mano en un lugar romántico, posiblemente en el extranjero, con una puesta de sol espectacular como telón de fondo, música en vivo, una cena íntima y, por supuesto, un anillo deslumbrante. Imagínense la escena. Sería de película. Digno de una telenovela turca. Pero ojo, que todo esto son rumores, especulaciones, cotilleos. No hay nada confirmado. Ni Kerem ni Hande han hecho ninguna declaración oficial al respecto. De hecho, han sido extremadamente herméticos en relación a su vida personal desde su ruptura, evitando cualquier tipo de comentario que pudiera alimentar aún más las especulaciones. Sin embargo, el silencio, como dice el dicho, a veces puede ser más elocuente que 1000 palabras. Y el hecho de que no hayan desmentido categóricamente los rumores ha alimentado aún más las esperanzas de los fans, que ven en esta falta de negación una señal de que algo se está cocinando entre ellos. Ahora bien, analicemos un poco la situación desde una perspectiva más objetiva. ¿Qué sentido tendría una boda entre Kerem y Hande? ¿Sería una decisión impulsada por el amor verdadero, por un deseo genuino de compartir sus vidas para siempre, o por la presión mediática, por las expectativas de los fans y por el potencial económico que generaría una unión de esta magnitud? Yo creo que, independientemente de las razones subyacentes, una boda entre Kerem y Hande sería un bombazo mediático a nivel mundial. Sería la noticia del año, la boda más esperada del mundo del espectáculo. Generaría millones de dólares en publicidad, impulsaría aún más sus carreras profesionales y los consolidaría como la pareja dorada de la industria del entretenimiento turco. Pero más allá del impacto mediático, creo que también hay un factor emocional importante a considerar. Kerem y Hande han compartido mucho juntos. Han vivido momentos intensos, tanto buenos como malos. Han superado obstáculos, celebrado éxitos, aprendido el uno del otro y construido una conexión profunda que, a pesar de la ruptura, sigue presente, latente, como una llama que nunca se apagó por completo. Y quizás, solo quizás, han llegado a la conclusión de que no pueden vivir el uno sin el otro. Que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo, que están dispuestos a luchar por él y que quieren darle una segunda oportunidad a su relación. Pero volviendo a la propuesta, ¿cuándo podría ocurrir? Algunos medios turcos apuntan a que Kerem estaría esperando el momento perfecto, quizás durante unas vacaciones románticas en un destino exótico, en un lugar que tenga un significado especial para la pareja, o en una fecha significativa para su relación, como el aniversario de su primer beso o el día en que se conocieron. Otros, en cambio, creen que la propuesta podría ser inminente, que Kerem no quiere esperar más y que está decidido a pedirle matrimonio a Hande cuanto antes, aprovechando el impulso de la reconciliación y sellando su amor de una vez por todas. Lo cierto es que nadie lo sabe con certeza. Solo Kerem y Hande conocen la verdad.
Pero nosotros, como buenos chismosos seriales, vamos a seguir investigando, buscando pistas, analizando cada detalle, cada movimiento, cada publicación en redes sociales para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja en este culebrón de la vida real. Y mientras esperamos la confirmación de la boda, o el desmentido, podemos soñar despiertos y dejar volar nuestra imaginación. Podemos visualizar el vestido de novia de Ande, un diseño espectacular que combine elegancia, sofisticación y un toque de modernidad. Podemos imaginar el traje de Kerem, un smoking impecable que resalte su atractivo y su carisma. Podemos elaborar la lista de invitados VIP, repleta de celebridades del mundo del espectáculo, la moda y el deporte. Podemos elegir el lugar de la ceremonia, un castillo de ensueño, una playa paradisíaca o un jardín secreto. Podemos diseñar el banquete con platos exquisitos que deleiten a los paladares más exigentes. Podemos planificar la luna de miel, un viaje inolvidable a un destino romántico donde Kerem y Ande puedan disfrutar de su amor en la intimidad. Las posibilidades son infinitas. Sería la boda del año, sin duda. Y nosotros, por supuesto, estaríamos ahí para contárselo todo, con pelos y señales, con vídeos exclusivos, entrevistas a los invitados y todos los detalles que hagan de este evento un momento inolvidable. Pero antes de que me emocione demasiado con los preparativos de la boda y me convierta en la wedding planner oficial de Kerem y Ande, quiero recordarles, una vez más, que todo esto son especulaciones. No hay nada confirmado. Y aunque nos encantaría ver a Kerem y Ande juntos de nuevo, debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por la ilusión. Al final, la decisión es suya. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión, sea cual sea. Si deciden casarse, los felicitaremos de todo corazón y celebraremos su amor. Si deciden seguir caminos separados, les desearemos lo mejor en sus respectivas vidas y apoyaremos sus proyectos profesionales. Sin embargo, como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una mínima posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos, nosotros seguiremos creyendo en su amor, en su conexión especial y en la magia que los une. Y ahora, hablando de amor, quiero recordarles a todos que el amor verdadero existe. Que a veces cuesta encontrarlo, que puede ser un camino lleno de obstáculos y desafíos, pero que cuando lo encontramos vale la pena luchar por él, cuidarlo y protegerlo. Y si Kerem y Ande deciden darse una segunda oportunidad, será una prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo, que las segundas oportunidades existen y que a veces vale la pena arriesgarse para recuperar lo que realmente importa. Así que crucemos los dedos, encendamos velas y esperemos lo mejor. Y mientras tanto sigamos disfrutando de sus series, de sus películas, de su talento y de su carisma. Porque al final, eso es lo que realmente importa, el arte que nos regalan, las emociones que nos transmiten y la alegría que nos brindan. Y hablando de arte, quiero aprovechar este momento para recordarles que Kerem y Ande son dos de los actores más talentosos de su generación. Han demostrado su versatilidad, su profesionalismo y su entrega en numerosos proyectos. Han interpretado personajes complejos, han transmitido emociones profundas y han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su éxito es merecido y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en el futuro, explorando nuevos roles, desafiando sus límites y sorprendiéndonos con su talento. Así que apoyémoslos en sus proyectos, valoremos su trabajo y disfrutemos de su talento. Y si además deciden volver a estar juntos, pues mucho mejor. Será la guinda del pastel. Pero bueno, dejando de lado el tema de la boda y volviendo a la realidad, quiero agradecerles a todos por estar ahí, por seguir nuestro canal, por compartir sus opiniones, por comentar nuestros vídeos y por formar parte de nuestra comunidad de chismosos seriales. Ustedes son lo más importante para nosotros y nos encanta poder compartir con ustedes nuestra pasión por las telenovelas turcas, el mundo del espectáculo y el salseo en general. Así que gracias de corazón por su apoyo incondicional, por su fidelidad y por su cariño. Y recuerden que siempre pueden contar con nosotros para estar al día de las últimas noticias, los mejores análisis, los cotilleos más jugosos y los debates más apasionados. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos porque tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, desde entrevistas exclusivas hasta rankings de las mejores telenovelas turcas, pasando por análisis profundos de las parejas más emblemáticas de la pantalla. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado tanto como nosotros. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores que apuntan a una posible boda entre Kerem Bürsin y Hande Erçel.
Hemos analizado las pistas, las declaraciones, los comentarios y los cotilleos que han alimentado estas especulaciones. Hemos hablado de su historia de amor, de su ruptura y de la posibilidad de una reconciliación. Hemos soñado con el vestido de novia de Ande, con el traje de Kerem y con la boda del año. Pero sobre todo hemos recordado que el amor verdadero existe, que a veces cuesta encontrarlo, pero que cuando lo encontramos vale la pena luchar por él. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos casados? ¿Qué les dirían si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les ha gustado este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudarían muchísimo. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Siempre les traemos la información más jugosa y los análisis más detallados. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo virtual y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chismosos seriales. Hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, el amor está en el aire. Nos vemos pronto. Sigan soñando y sigan chismorreando.